Te voy a contar algo que, si me lo hubieran contado a mí hace un mes, habría dicho que era de película barata. Pero no, colega, me pasó a mí. Y te juro que todavía me cuesta creerlo. Todo empezó un martes por la mañana, a las 8:12 exactamente. Lo recuerdo como si fuera ayer porque bajé tarde al coche, como siempre. El sol me daba de lleno en la cara, y mientras abría la puerta del coche, vi un papel doblado metido bajo el limpiaparabrisas. Al principio pensé que era una multa, típico por aparcar medio encima del bordillo, pero no. Era una nota. Escrita a mano. Con boli azul, letra rápida, casi nerviosa. Decía: tu mujer no está trabajando cuando dice que lo está. Hoy puedes comprobarlo. Sigue el coche gris. No vayas solo. Me quedé clavado. Literal. Con el papel en la mano y el corazón en el estómago. No había firma, ni pista de quién la dejó. Ni una cámara en la calle, ni vecinos mirando, nada. Solo yo, mi coche, y ese mensaje. No soy de los que se montan películas de la nada, pero aquello me jodió el día entero. Y lo peor es que, en el fondo, no me sorprendió tanto como debería. Porque hacía semanas que Elena estaba diferente. Más fría. Más seca. Se reía menos, hablaba poco, y cuando me tocaba, era como si su mano estuviera programada. Cero alma. Pero esto ya no era una sensación. Era alguien diciéndomelo. Ese día no fui a trabajar. Llamé y dije que tenía fiebre. Mentí sin pensar. Me fui al aparcamiento de su curro, en la zona de Legazpi. Sabía dónde dejaba el coche, un Opel gris claro con un rayón en la puerta derecha que lleva 2 años sin arreglar porque no se nota mucho. Esperé. Y a las 10:21 la vi. Salió del edificio con su bolso colgado y el paso rápido. Se montó en el coche y salió disparada hacia el centro. Yo arranqué y la seguí, tal y como decía la nota. No iba al médico. No iba a un curso. No iba a comer con alguna amiga. Se metió en un hotel. Uno de esos con fachada moderna y cristales oscuros. Aparcó en la calle de atrás. Bajó del coche. No iba sola. Un tipo la estaba esperando. Alto, pelo corto, camisa blanca por fuera del pantalón. Se abrazaron. No de esos abrazos normales entre amigos. Fue de los que duran más de lo necesario. Y luego se besaron. Así, en plena calle. Como si el mundo no existiera. A mí me temblaban las manos. No sabía si bajarme del coche, si gritar, si arrancar y estrellarme contra la pared. Me sentía como un idiota, como si alguien me hubiera arrancado el suelo y me estuviera cayendo en cámara lenta. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que ella no miró ni una sola vez hacia los lados. Ni un atisbo de culpa. Como si ya estuviera acostumbrada. Como si fuera una rutina. Se metieron al hotel. Y yo me quedé ahí, en el coche. Sin saber qué hacer. No tenía pruebas. Solo lo había visto yo. Pero ya daba igual. No era una sospecha. No era una corazonada. Era real. Y fue entonces cuando pensé en la nota. Alguien más lo sabía. Alguien lo había visto antes que yo. Y alguien quería que me enterara. Y te digo algo, ese detalle fue el que me encendió por dentro. Cuando los vi entrar en el hotel me quedé quieto en el coche sin saber muy bien si estaba respirando o si me había quedado congelado con los ojos clavados en la entrada. Me repetía mentalmente lo que acababa de ver porque parecía imposible que Elena caminara así, con esa seguridad y esa especie de confianza, al lado de un tío que no era yo, como si fuera lo más normal del mundo y como si llevara semanas o meses haciendo exactamente eso mientras yo estaba partiéndome la espalda en el trabajo,
pagando facturas y pensando que si últimamente estaba más seca sería por estrés o por algún conflicto en el trabajo que no me quería contar. Estuve varios minutos sentado con el motor apagado sin mirar nada más excepto la puerta giratoria del hotel por donde habían entrado, como si de repente fuera a salir alguien y decirme que todo era un malentendido. No pasó nada, así que decidí que quedarme dentro del coche solo me hundiría más y bajé sin plan ninguno, sin pensar en consecuencias ni estrategias, solo empujado por la necesidad absurda de comprobar si seguían allí dentro y si realmente estaba pasando lo que yo creía haber visto. Me acerqué a la entrada con el estómago encogido y la sensación de que todo tenía un peso extraño, como si cada paso que daba me costara más de lo habitual y como si el aire dentro del hall del hotel me hiciera difícil tragar. No sabía qué iba a hacer si los veía, pero necesitaba saber en qué habitación estaban o al menos confirmar si habían pedido algo en recepción. No tenía intención de montar un escándalo porque no soy de esa clase de persona y porque sabía que si hacía el ridículo poniéndome a gritar solo iba a terminar peor. Me acerqué al mostrador fingiendo una serenidad que no tenía y cuando la recepcionista me preguntó en qué podía ayudarme improvisé una mentira rápida diciendo que mi mujer había enviado allí a un compañero de trabajo para recoger unos documentos que yo necesitaba con urgencia, pero que ella se había dejado el móvil en casa y quería confirmar que los dos habían llegado bien. No sé si la mujer me vio la cara desencajada o si simple y llanamente no le importaba demasiado, pero miró la pantalla del ordenador sin mucha prisa y dijo que una pareja había hecho el check-in 30 minutos antes y que habían solicitado que no se enviaran llamadas ni se interrumpiera su estancia durante las siguientes 2 horas. Cuando escuché lo de pareja se me revolvió todo porque sonaba a confirmación oficial de que estaban juntos y de que no era algo improvisado, sino algo preparado, algo que requería coordinación. Cuando salí del hotel ya no tenía dudas, y no sabía muy bien si tenía más ganas de vomitar o de empezar a correr sin rumbo. No llamé a nadie, no le conté a nadie lo que había visto, porque habría tenido que repetir en voz alta que mi mujer estaba en un hotel con otro hombre mientras yo estaba fuera como un idiota. Me fui caminando hacia el coche sintiendo que no podía subirme todavía porque tenía la cabeza demasiado revuelta para conducir. Así que di vueltas por la zona sin fijarme en nada y sin escuchar lo que oía a mi alrededor, simplemente dejando que el cuerpo se moviera por inercia mientras intentaba asimilar que llevaba semanas compartiendo cama con una mujer que ya no estaba conmigo en la cabeza. El primer impulso que tuve fue llamarla, pero me frené porque sabía que si lo hacía ella negaría todo, inventaría cualquier historia y yo no tendría pruebas más allá de lo que había visto. Me dije que si había sido capaz de engañarme a mí durante no sé cuánto tiempo, también sería capaz de inventarse una coartada con bastante facilidad. Pensé en llamar a la persona que dejó la nota en mi parabrisas, pero no tenía ni idea de quién era ni de cómo localizarla. Lo único que sabía es que alguien quiso que yo me enterara, y por un momento me pregunté si ese alguien sería el propio tipo, pero no tendría sentido porque él no ganaba nada con eso. Así que descarté esa idea, aunque se quedó en un rincón de mi cabeza dándome vueltas durante todo el día. Estuve casi 2 horas en los alrededores del hotel, sin alejarme demasiado por si veía algo más, pero la verdad es que no podía hacer gran cosa más que esperar. En algún momento pensé en irme directamente a casa y hacer como si no hubiera pasado nada hasta que ella regresara por la noche. Pero sabía que si lo hacía estaría todo el día con esa imagen clavada en la cabeza y que sería incapaz de comportarme con normalidad. Entonces ocurrió una especie de impulso que no supe controlar, porque la rabia y la confusión empezaron a mezclarse y decidí que quería verlo salir del hotel, no porque me hiciera falta más dolor, sino porque necesitaba cerrar la duda de si realmente era ella y no una confusión, a pesar de que ya estaba 100% seguro. Me quedé en un pequeño banco cerca de la esquina desde donde se veía la puerta. Pasaron más de 2 horas y a ratos me decía que me levantara y me fuera, pero cada vez que lo intentaba me quedaba congelado otra vez con la sensación de que tenía que terminar lo que había empezado. Cuando por fin salieron, ella llevaba el pelo despeinado como si hubiera pasado la mano por él demasiadas veces y el hombre parecía relajado, como si todo fuera parte de su rutina.
Iban hablando bajito, no riéndose ni mostrando efusividad, sino con una naturalidad que me resultó aún más desagradable. En un momento dado, mientras él abría la puerta de su coche, ella le tocó el brazo como quien tocaría a alguien con quien tiene confianza y costumbre, y ese gesto me dolió más que verlos besándose porque tenía algo de intimidad, de complicidad que yo hacía tiempo que no veía en casa. Volví a mi coche y me quedé dentro sin arrancar, solo mirando el volante sin verlo, sintiendo como toda la furia y la tristeza se mezclaban de una forma que no sabía gestionar porque no soy alguien que pierda el control fácilmente. En algún momento recibí un mensaje de mi jefe preguntándome si estaba mejor, y eso me devolvió un instante a la realidad. Le respondí cualquier tontería y seguí allí, pensando qué debía hacer a continuación. No sabía si confrontarla ese mismo día o si esperar y preparar algo, pero sí sabía que no podía volver a casa fingiendo que no había pasado nada. Estaba demasiado afectado y se me notaría en cuanto cruzara la puerta. Por eso conduje sin rumbo durante una hora hasta que terminé en la casa de un amigo al que no le conté nada, inventándome otra excusa para justificar mi presencia. Estuve un rato allí, hablando de tonterías que no escuché, solo para no estar solo, porque si me iba a casa sin plan alguno iba a explotar. A media tarde regresé a mi portal con la intención de cambiarme de ropa e intentar calmarme un poco para pensar con claridad cómo iba a manejar la situación. Cuando estaba subiendo las escaleras, recibí un mensaje de Elena diciendo que había tenido un día agotador y que llegaría tarde, probablemente sobre las 9:30. Lo leí 3 veces, sintiendo cómo me hervía la sangre mientras pensaba que la muy cabrona me estaba mintiendo a la cara sin pestañear. No contesté nada, solo me senté en el borde de la cama mirando al suelo, intentando ordenar los pensamientos para no perder la cabeza en cuanto ella volviera a la casa. Esa noche no dormí, ni siquiera lo intenté. Me quedé despierto imaginando cada posible conversación, cada posible mentira que me soltaría, cada pregunta que tenía que hacerle y cada detalle que necesitaba obtener para que no pudiera escaparse por la tangente. Y mientras repasaba todo eso, sentí que una especie de cansancio profundo me caía encima, como si me estuviera preparando para una batalla que no había elegido, pero que tenía que librar de todas formas porque ya no había vuelta atrás. No sabía aún cómo iba a afrontarla, pero sí sabía que ya no era cuestión de sospechas, de intuiciones o de notas misteriosas. Había visto a mi mujer entrar en un hotel con otro hombre y salir horas después con una expresión de satisfacción tranquila, como si todo fuera normal. Y yo no estaba dispuesto a dejar que se saliera con la suya como si nada hubiera ocurrido. Cuando Elena llegó aquella noche a casa yo ya estaba sentado en el sofá con la televisión encendida sin volumen, mirando un punto fijo en la pantalla sin saber muy bien si estaba preparado para lo que tenía que ocurrir. Pasé más de una hora moviendo las manos, levantándome, volviendo a sentarme, intentando decidir si era mejor encararla de inmediato o si debía dejarla hablar primero para ver hasta dónde estaba dispuesta a mentir. Escuché la llave entrar en la cerradura y sentí un impulso de levantarme y empezar a hablar sin pensar, pero me quedé quieto porque sabía que si empezaba gritando me pondría a su nivel y ella usaría eso como excusa para darle la vuelta a todo. Cuando abrió la puerta lo primero que hizo fue soltar un suspiro exagerado, ese que usa cuando quiere que yo le pregunte qué tal el día y le haga un poco de caso, pero esa noche no me salió ni una palabra. Caminó hacia el pasillo con una bolsa en la mano y me dijo que estaba rendida, que no había parado desde primera hora, que tenía la cabeza que le explotaba y que solo quería ducharse y cenar algo rápido. Todo eso lo dijo sin mirarme directamente, como si yo fuera un accesorio más de la casa y no su marido, como si ella estuviera interpretando un guión que ya tenía ensayado. Me levanté del sofá cuando ella pasó de largo camino al dormitorio y dije su nombre con una calma que me sorprendió a mí mismo, porque dentro de mí había una tensión tan fuerte que pensaba que la voz me iba a temblar. Ella se giró con cara de cansancio y me dijo ¿qué pasa ahora, Álvaro?, en ese tono que usa cuando cree que voy a decir alguna tontería sobre el trabajo o sobre que últimamente no hablamos.
Respiré hondo y di un paso hacia ella intentando mantener el control de todo lo que sentía porque sabía que tenía que ser directo. Le dije que necesitábamos hablar en serio y ella puso los ojos en blanco como si estuviera agotada de mis supuestos dramas, algo que me encendió más por dentro pero que me ayudó a mantener la claridad porque era evidente que ella no tenía ni idea de que yo lo sabía todo. Le pedí que se sentara, pero se negó y me dijo que prefería hablar de pie porque solo quería ducharse y desconectar. Se quedó mirando su móvil como si tuviera prisa por responder algo, y ahí fue cuando decidí no darle más vueltas y soltarlo. Le dije que sabía dónde había estado por la mañana y que sabía con quién había estado. En cuanto terminé la frase, ella levantó la mirada muy rápido, pero no percibí susto, sino confusión, como si estuviera intentando encontrar a qué me refería exactamente. Esa reacción me enfadó más porque me di cuenta de que estaba buscando la manera de manipular la conversación. Repetí que la había visto entrar en un hotel con un hombre y que también la había visto salir con él horas después. Ella se quedó inmóvil y lenta, muy lenta, dejó el bolso sobre la mesa sin apartar los ojos de mí. No respondió al instante, lo cual era raro porque normalmente siempre tenía alguna contestación automática para todo. Cuando al fin habló, lo hizo con una tranquilidad que me resultó insoportable, y con una frase que parecía salida de alguien que ya tenía un plan preparado. Me dijo Álvaro, estás sacando conclusiones que no son, no sé qué crees haber visto, pero no tienes ni idea de lo que ha pasado. Me acerqué un poco más para que entendiera que no estaba dispuesto a tolerar mentiras y repetí que los había visto entrar juntos, que no había ninguna duda, que no era una confusión visual ni un malentendido, que la había visto con mis propios ojos. Ella respiró profundamente, cruzó los brazos y me soltó que ese hombre era un cliente del trabajo al que estaban ayudando desde hacía semanas con un asunto complicado y que habían quedado para hablar de unos documentos porque él no quería ir a la oficina. Intenté mantener la calma mientras la escuchaba dar explicaciones absurdas sobre reuniones fuera de horario, proyectos urgentes y cosas que sonaban a improvisación desesperada. Le dije que no tenía sentido que se reuniera con un cliente en un hotel y que no tenía ningún motivo profesional para pasar 2 horas con él allí dentro. Entonces, ella pasó al ataque diciendo que yo estaba obsesionado, que llevaba un mes muy raro, que últimamente buscaba cualquier cosa para discutir y que seguro había malinterpretado un abrazo cordial o un saludo educado. Cuando dijo lo del abrazo cordial no pude contener una carcajada amarga y le dije que no tenía ninguna gracia, que la había visto besarlo en la calle antes de entrar al hotel. Ahí sí noté algo distinto en su expresión, algo parecido a un destello de miedo que intentó ocultar bajando la mirada, pero ya era demasiado tarde porque yo lo había visto. Se quedó callada varios segundos antes de levantar la cabeza otra vez y decir que no había sido un beso como yo creía, que él había dado un paso hacia ella y que la pilló desprevenida, que por eso parecía otra cosa. Con ese argumento sentí que me hervía la sangre porque estaba entrando en un terreno de excusas absurdas que mostraban que no tenía intención de decirme la verdad. Le pregunté directamente si llevaba tiempo viéndolo y ahí ella se puso nerviosa de verdad, porque empezó a hablar más rápido, diciendo que yo estaba montando un circo por un malentendido, que estaba agotada de mis inseguridades y que no pensaba seguir escuchando acusaciones falsas. En ese momento perdí la paciencia y le dije que no se atreviera a decir que era inseguridad mía cuando ella llevaba semanas comportándose de forma extraña, llegando tarde sin explicación, poniéndose nerviosa cuando le preguntaba cualquier cosa y evitándome en casa como si yo fuera un estorbo. Ella respondió elevando el tono, diciéndome que si últimamente estaba más distante era por el estrés del trabajo, que no tenía por qué justificar cada minuto de su día y que yo nunca entendía lo difícil que era su responsabilidad. Le dije que no inventara, que no hablara de trabajo cuando la había visto con otro tipo en un hotel, y ahí fue cuando estalló de verdad. Se puso a gritar que estaba harta, que no podía más con mis sospechas, que la estaba asfixiando y que si quería pensar que la estaba engañando pues que pensara lo que quisiera,
pero que no iba a darme ningún detalle porque no tenía que defenderse de algo que no había hecho. Ese momento fue extraño porque en lugar de verse culpable parecía enfadada conmigo, como si yo fuera el que había roto algo. Yo estaba conteniendo las ganas de pegar un puñetazo a la pared solo para no reventar por dentro, pero seguía manteniendo un tono firme. Le dije que la había seguido porque había recibido una nota anónima donde me advertían que ella no estaba trabajando cuando decía que lo hacía. Cuando mencioné la nota ella parpadeó varias veces y se llevó la mano al cuello como si le hubiera dado un golpe. Entonces se puso a preguntar quién me había escrito, por qué alguien haría eso, quién estaba intentando meterse en nuestra relación y si yo me daba cuenta de lo grave que era que terceras personas se entrometieran en nuestra vida privada. Era tan evidente que estaba desviando la conversación que casi me dio vergüenza ajena escucharla. Le dije que lo que importaba no era la nota sino lo que había visto con mis propios ojos. Hubo un momento de silencio largo, tan largo que pensé que quizás finalmente iba a decir la verdad, pero entonces ella me suelta que estaba decepcionada por mi falta de confianza, que después de tantos años yo debería conocerla mejor y que no soportaba que yo la vigilara como si fuera una delincuente. Le dije que no la estaba vigilando, que había recibido una advertencia y que tenía derecho a saber qué estaba haciendo mi mujer en un hotel con un desconocido. Ella negó con la cabeza y dijo que ese desconocido era un contacto de un proyecto que yo jamás podría entender porque no sabía nada de su trabajo, y que ese encuentro había sido estrictamente profesional. Era una mentira tan torpe que tuve que apretar los dientes para no explotar, así que decidí cambiar la estrategia y preguntarle por qué no me había dicho que ese hombre existía, por qué me ocultaba reuniones y horarios, por qué tenía que enterarme de su existencia por una nota escrita por un extraño. En lugar de contestar volvió a elevar la voz, diciendo que no tenía por qué contarme cada detalle de su agenda y que si yo quería controlar todo no estaba dispuesto a permitirlo. Ese discurso me quedó resonando porque de repente ella hablaba como si yo hubiera sido un marido controlador, cuando jamás le había revisado nada ni le había limitado nada, y eso me confirmó que estaba desesperada por convertir la conversación en algo que ella pudiera manejar. Cuando intenté insistir para que respondiera, ella cogió el bolso como si fuera a irse de casa y me dijo que no pensaba seguir hablando conmigo mientras yo estuviera en ese estado, que cuando me calmara podríamos hablar como dos adultos. Le dije que no iba a irse a ningún sitio hasta que aclarase qué estaba ocurriendo, pero ella dijo que no me iba a permitir convertir la casa en un interrogatorio. Seguimos discutiendo durante casi una hora más, subiendo de tono cada vez que yo señalaba una contradicción y cada vez que ella intentaba esquivar cualquier pregunta directa. Y aunque no lo dijo explícitamente, había algo en su forma de mirarme que me dejaba claro que lo que había ocurrido en ese hotel no era un accidente ni algo puntual. Era la mirada de alguien que ya había cruzado una línea y que estaba buscando cualquier pretexto para no admitirlo. Cuando terminó la discusión se encerró en el dormitorio diciendo que quería dormir y yo me quedé en el salón sintiendo que la conversación no había servido para nada, que todo lo que había dicho era una mezcla de excusas y evasivas y que ella estaba dispuesta a mantener su mentira hasta las últimas consecuencias. Esa noche supe que la confrontación no había hecho más que empezar y que lo que venía a continuación iba a ser aún más duro. Y también supe que, si ella no quería decir la verdad, iba a tener que sacarla yo por mi cuenta, aunque me costara todo lo que nos quedaba juntos. Cuando amaneció al día siguiente yo seguía sentado en el mismo rincón del salón donde había terminado la noche anterior, con la espalda dolorida por la postura y la cabeza embotada por no haber dormido ni un minuto. La discusión con Elena había sido un desastre absoluto, sin una sola respuesta clara por su parte, sin un reconocimiento mínimo de lo que yo había visto, sin una explicación que pudiera sostenerse más de 10 segundos. Había pasado la noche repasando cada frase que me dijo, cada gesto que hizo y cada respuesta que esquivó, intentando encontrar algún detalle que pudiera darme una pista sobre cuánto tiempo llevaba engañándome, con quién lo hacía exactamente y si había más personas involucradas en esta situación tan absurda que de pronto se había convertido en mi vida.
Había algo que no dejaba de repetirse en mi cabeza y era el hecho de que alguien me había dejado una nota en el coche, alguien que sabía lo que ella estaba haciendo desde antes que yo, alguien que probablemente había visto esas escenas más de una vez y que había decidido advertirme. No podía seguir dependiendo de su palabra porque ya había quedado claro que no iba a decir la verdad por voluntad propia, así que tenía que encontrar yo mismo la manera de descubrir todo lo que estaba ocultando. Elena salió del dormitorio cerca de las 11 de la mañana con cara de haber dormido perfectamente, algo que en ese momento me pareció casi insolente. Llevaba el pelo recogido y una camiseta holgada que usaba como pijama, y cuando me vio sentado en el sofá puso una expresión incómoda, como si le molestara no encontrarme fuera de casa. Lo primero que dijo fue que si seguía en ese plan no podríamos hablar nunca, que necesitaba que me calmara para que pudiéramos arreglar las cosas. No quise entrar en esa trampa otra vez, así que le dije que quería revisar su versión del supuesto cliente para entender qué había pasado exactamente y evitar malentendidos. Ella respondió que el malentendido era mío y que yo estaba completamente fuera de control, pero esta vez no se atrevió a levantar la voz porque creo que notó mi determinación. Me acerqué a ella y le dije con una serenidad que ni yo sabía de dónde estaba sacando que si quería arreglar algo debía decirme el nombre de ese hombre, la empresa para la que trabajaba y el motivo exacto por el que tenía que reunirse con él en un hotel. Ella dio un paso atrás y me dijo que no iba a decirme nada más porque yo utilizaría esa información para seguir alimentando mis sospechas. Fue entonces cuando dejé de intentar que hablara y decidí cambiar completamente de estrategia. Le dije que yo también necesitaba tiempo para pensar, que no quería seguir discutiendo sin sentido y que prefería que cada uno se marchara por unas horas para despejarse. Su expresión cambió por completo, porque vio en mis palabras lo que probablemente interpretó como una retirada, como si yo estuviera cediendo. Me dijo que le parecía bien aunque intentó sonar neutra, y añadió que necesitaría recoger unas cosas de la oficina y aprovecharía para avanzar trabajo. No respondí nada, solo asentí, y ella se fue al dormitorio para vestirse sin decir nada más sobre la discusión anterior. En cuanto se encerró en la habitación supe que tenía un par de horas para averiguar lo que necesitaba sin tenerla rondando por la casa. Esperé a que saliera y la observé desde la ventana mientras bajaba a la calle sin prisa, comprobando el móvil varias veces antes de meterse en el coche. Recordé el coche del tipo con el que la vi saliendo del hotel, un BMW oscuro, y pensé que si tenía la suerte de cruzármelo en algún momento tal vez podría seguirlo y saber más. No tenía ninguna certeza, así que el plan más inteligente era intentar obtener información por mí mismo. Me puse una chaqueta, salí del piso y fui directo al hotel. Sabía que era arriesgado presentarme allí otra vez, pero también sabía que en los hoteles siempre queda algún rastro de las habitaciones ocupadas, algún registro que por pequeño que fuera podría servirme para entender algo más. No esperaba que me dieran datos personales, pero sí esperaba algún detalle útil como el tipo de habitación o si había sido él quien la reservó. Cuando llegué a la recepción no reconocí a la empleada del día anterior, lo cual me vino bien. Me acerqué al mostrador fingiendo que estaba buscando un regalo para mi empresa y dije que había estado allí tentando la posibilidad de organizar un evento corporativo, pero que un compañero había venido antes y no recordaba si había reservado una sala o una habitación. Le pedí si podía mirar si ese día por la mañana había alguna reserva a nombre de un tal Martín, nombre que usé como prueba porque necesitaba tirar de algo. La mujer revisó rápidamente y dijo que no, que ese nombre no aparecía, pero señaló que había una reserva a nombre de un tal Vega, hecha esa misma mañana. Escuchar un apellido concreto me dio una sacudida porque sabía que no debía haber coincidencias. Pregunté disimuladamente si recordaba si era un hombre o una mujer y respondió que era un hombre, aunque no podía darme más información. No insistí porque no quería levantar sospechas, así que agradecí la información y salí de allí con ese apellido repetido en mi cabeza. En ese momento me dije que tenía que saber quién era ese tal Vega.
Si averiguaba su nombre completo podría buscarlo y ver si tenía relación con la empresa de Elena o si era alguien completamente ajeno que se había cruzado en su vida por otro motivo. Pensé en revisar el registro de la comunidad de propietarios donde vivíamos por si alguna carta hubiera llegado a nombre de alguien similar, pero parecía demasiado improbable. La alternativa más directa era regresar al trabajo de Elena y observar desde fuera si ese hombre también trabajaba allí. No tenía nada que perder porque ella creía que yo estaba en casa, así que cogí el coche y conduje hasta su oficina. Aparqué en una calle lateral y me quedé mirando a la gente entrar y salir, revisando mentalmente la cara y el cuerpo del tipo que había visto el día anterior, analizando si encajaba con alguno de los empleados que iba entrando. Después de más de una hora observando no vi nada que encajara, pero mientras esperaba vi salir a una de sus compañeras, una mujer llamada Laura con la que había coincidido un par de veces en cenas de empresa. Me arriesgué a acercarme porque ella siempre había sido amable conmigo y podía ser una oportunidad. Cuando me vio se sorprendió bastante y me preguntó si estaba esperando a Elena. Le dije que no, que había pasado por allí porque tenía que hacer un recado y quería preguntarle algo rápido. Usé una excusa simple, diciendo que Elena estaba lidiando con mucha presión y que quería preguntarle a ella si había notado algo raro últimamente porque me preocupaba que estuviera demasiado cargada de trabajo. Laura me miró dándole vueltas a algo antes de decir que sí, que Elena estaba más tensa de lo habitual y que muchas veces se iba antes de la oficina por temas externos, palabra que remarcó un poco, como si quisiera que yo entendiera algo sin decirlo directamente. Le pregunté si tenía relación con algún proyecto nuevo y ella dijo en voz baja que había estado quedando con un contacto fuera del horario laboral, que no sabía mucho más pero que no le gustaba la sensación que le daba todo ese asunto. Cuando escuché eso confirmé que no estaba imaginando nada y que su versión sobre el cliente era solo la fachada mínima que había construido para justificar sus salidas. Intenté preguntarle directamente si sabía el nombre del contacto, pero antes de responder miró hacia la puerta del edificio como si temiera que la estuvieran observando y me dijo que prefería no meterse en problemas, que si yo tenía dudas hablara directamente con Elena. No insistí para no espantarla, me despedí con cordialidad y me alejé con más certeza de la que tenía antes. Caminé un buen rato sin rumbo pensando cómo unir todas las piezas porque ya tenía claro que no se trataba de algo improvisado ni puntual, sino de algo planeado y repetido. Me dolía pensar que ella llevaba semanas o meses mintiéndome con esa tranquilidad que había mostrado la noche anterior. Me dolía aún más pensar que había otras personas que ya intuían algo mientras yo estaba completamente ajeno a todo. Regresé a casa decidido a no seguir pidiéndole explicaciones a Elena porque era evidente que no iba a decirme la verdad. Si quería saber quién era ese hombre tenía que ser yo quien lo descubriera. Busqué en internet todos los posibles tags relacionados con empresas cercanas a su trabajo, consulté listados de proveedores y revisé perfiles profesionales intentando encontrar algo que encajara con lo que había visto. Estuve varias horas revisando datos sin parar, saltando de un posible candidato a otro y descartándolos rápidamente. Y en ese proceso me di cuenta de algo que no había considerado: si alguien me había dejado esa nota en el coche fue porque esperaba que yo actuara, no que me quedara de brazos cruzados discutiendo con ella. Esa persona quería que yo supiera la verdad y tal vez era la única que podía ayudarme a conseguirla. Mientras pensaba en eso recibí un mensaje de Elena diciendo que volvería tarde otra vez, que tenía mucho trabajo acumulado y que podía cenar sin ella. Leí el mensaje sintiendo un impulso inmediato de responder algo hiriente, pero decidí no decir nada porque necesitaba que ella creyera que yo seguía creyendo su papel. Lo que me quedaba claro después de todo el día era que la confrontación no había funcionado, que la búsqueda de pruebas estaba apenas empezando y que la mentira que ella había construido era más grande de lo que yo había imaginado. También sabía que ya no estaba dispuesto a soportarlo más. Durante años había sido un marido paciente y razonable,
pero ahora necesitaba saber la verdad completa porque solo con eso podría decidir cómo destruir lo que ella había dado por hecho que quedaría intacto. Esa noche, mientras ella no estaba, decidí que mi siguiente paso sería esperar a que cometiera un error. Y cuando lo hiciera yo estaría preparado. Porque si ella había empezado esta guerra silenciosa, sería yo quien la terminara con algo que no pudiera negar ni ocultar. Y aunque todavía no tenía claro cuál sería mi movimiento exacto, sabía que la venganza iba a ser tan concreta como todo lo que había visto y descubierto en las últimas 48 horas. Y esta vez no pensaba avisar. Pasaron 2 días en los que apenas nos dirigimos la palabra. Elena mantenía una actitud distante, pero no hostil, como si no hubiera pasado nada importante, como si lo del hotel fuera un incidente menor que ya había quedado aclarado, aunque evidentemente no lo estaba. Yo, por mi parte, fingía una calma que no sentía, pero que necesitaba sostener para llevar adelante lo que ya era un plan en proceso. Durante las noches dormíamos en la misma cama, pero sin tocarnos, sin decirnos nada, cada uno dándose la vuelta y mirando hacia la pared como si la presencia del otro fuera parte de la decoración. A esas alturas ya no sentía tristeza, ni decepción, ni siquiera ira. Solo una necesidad muy clara de actuar. Me había pasado años confiando ciegamente en ella, incluso cuando algo dentro de mí me decía que había cosas que no cuadraban. Ahora que lo sabía con certeza, ahora que tenía pruebas más que suficientes, no estaba dispuesto a quedarme esperando a que ella decidiera cuándo decir la verdad. Había una sensación constante de descontrol que necesitaba equilibrar, y para eso no bastaba con una conversación. Necesitaba algo real, tangible, definitivo. Esa misma tarde, mientras ella estaba en la ducha, aproveché para revisar su bolso y encontré lo que buscaba, un segundo teléfono. No era el que usaba normalmente, sino un móvil barato, de esos que se compran sin contrato, con una carcasa simple y ninguna aplicación instalada. Lo encendí y revisé el contenido. No había muchas conversaciones guardadas, pero las pocas que había bastaron para confirmar que todo lo que me había negado era cierto. Mensajes directos, sin filtros, sin códigos. Confirmaciones de encuentros, frases de afecto, referencias claras a lo que hacían cuando estaban juntos y menciones concretas al hotel. Incluso había una fotografía de ellos tomada por ella misma, donde se les veía sentados en una terraza, tomando algo, riéndose como si fueran una pareja consolidada. No había nombres completos, pero sí iniciales y datos suficientes como para identificar al tipo. En una de las conversaciones, él le decía que no podía seguir viéndola los miércoles por la tarde porque su esposa estaba empezando a sospechar. Ahí supe que no solo estaba involucrada emocional y físicamente con alguien, sino que además estaba con otro hombre casado, lo cual añadía una capa más de asco a todo el asunto. Copié todo el contenido del móvil en mi portátil, hice capturas de pantalla y las guardé en un disco externo. Luego apagué el móvil, lo dejé exactamente donde estaba y volví al salón como si nada. Esa noche cenamos en silencio. Ella comió poco y revisaba su otro teléfono cada pocos minutos. En un momento me preguntó si el sábado podía salir con Laura a cenar, porque necesitaban hablar de un nuevo proyecto que estaban montando y querían preparar una propuesta para la semana siguiente. Me limité a asentir sin preguntar nada. Ella me sonrió de forma ligera, como si el simple hecho de que yo no objetara fuera una señal de reconciliación. No sabía que ese sábado no iba a salir con Laura, ni con ninguna compañera, ni que iba a tener la peor noche de su vida. Porque ese sábado no era un día más. Era el día en el que yo iba a devolvérsela entera. El viernes por la mañana, después de que se fue al trabajo, hice varias llamadas. La primera fue al abogado que un amigo mío me había recomendado hacía años cuando pensaba en separar bienes para abrir un pequeño negocio. El tipo era seco pero eficiente. Le pedí que preparara una demanda de divorcio, incluyendo toda la documentación que había reunido.
Le envié copias de los mensajes, de las fotos, del seguimiento que había hecho. Me pidió unas horas para organizarlo todo y me prometió tenerlo listo antes del mediodía del sábado. Luego llamé a su madre. No era una mujer fácil, pero tenía una cosa buena, despreciaba las mentiras. Le conté lo esencial, sin entrar en detalles escabrosos, y le pedí que viniera a casa esa misma noche a quedarse a dormir. No le expliqué exactamente por qué, pero le dije que era importante que estuviera presente al día siguiente. Ella aceptó con ese tono de voz entre preocupado y tenso que se le pone cuando huele que algo serio está a punto de pasar. Luego fui a la oficina de correos y preparé 3 sobres grandes con toda la información que tenía impresa. Uno dirigido a su jefe directo, otro a su supuesto amante, y un tercero a la esposa del amante, cuya identidad había descubierto con un poco de investigación cruzando información de las redes sociales. Puse remitentes falsos para evitar que se rastreara directamente hasta mí, aunque tampoco me importaba demasiado en ese momento. Dejé los sobres preparados para que se enviaran el lunes por la mañana. No quería que estallara todo de golpe sin yo haber controlado el primer movimiento. Cuando regresé a casa, lo tenía todo medido al detalle. El sábado por la mañana, cuando Elena se levantó, ya tenía el bolso listo con ropa y el portátil. Me dijo que iba a trabajar un rato en la oficina antes de quedar con Laura. Me dio un beso seco en la mejilla y se fue. No la detuve, no le pregunté nada, solo esperé. A las 6 de la tarde volví a llamar al abogado, quien me confirmó que tenía el documento listo. Pasé por su despacho, lo firmé y me entregó una copia para que la presentara en mano. Lo metí en una carpeta negra junto con una carta escrita por mí donde le explicaba, sin adornos ni gritos, que sabía todo, que no había nada que discutir, que el respeto ya estaba roto y que, por tanto, lo único que nos quedaba era acabarlo de forma ordenada. Al volver a casa, su madre ya estaba allí. Le dije que necesitaba que no hiciera preguntas y que se quedara en el salón cuando Elena regresara. Me miró en silencio y asintió. Fue al baño, se arregló un poco el cabello y se sentó en el sofá como si fuera una invitada esperando una reunión. Elena llegó poco antes de las 9, vestida como si hubiera salido a cenar con amigas, con esa forma de caminar tranquila que adoptaba cuando se creía segura. Al ver a su madre se sorprendió, le preguntó si todo estaba bien, y su madre le dijo que sí, que yo la había invitado. Ella me miró confundida, pero no preguntó más. Yo le pedí que se sentara. Saqué la carpeta negra y la dejé sobre la mesa del comedor. Ella la miró con desconcierto, la abrió, leyó las primeras líneas y no dijo nada durante varios minutos. Luego levantó la vista y me preguntó si era una broma. Le respondí que no había nada gracioso en todo lo que había hecho y que estaba actuando con la misma frialdad con la que ella había destruido nuestra relación. Me preguntó si podía hablar conmigo a solas. Le dije que no, que su madre se quedaría, que era mejor que hubiera alguien más presente para evitar malentendidos. Durante más de media hora intentó negar, justificar, explicar, fingir indignación, llorar sin lágrimas y finalmente asumir con una mezcla de vergüenza y soberbia que sí, que había estado con otro hombre, pero que no pensaba que yo lo descubriera porque, según ella, nunca había dado señales de ser tan desconfiado. En ese momento no le contesté. Me limité a escuchar todo lo que tenía que decir sin interrumpirla, sin perder los nervios. Al terminar, le dije que no había nada más que discutir, que esa era la última conversación que íbamos a tener como pareja, y que a partir del lunes empezaríamos a coordinar la separación de bienes y la venta del piso. Le entregué una copia de la llave del trastero donde había dejado todas sus cosas ya separadas y le pedí que las recogiera antes del miércoles. Ella me miró con una expresión que no había visto en años, una mezcla de rabia, culpa y humillación. Se giró hacia su madre esperando alguna reacción, pero ésta no dijo una sola palabra. Solo se levantó del sofá y se fue a la habitación de invitados cerrando la puerta detrás de ella.
Elena se quedó unos segundos en silencio, luego recogió la carpeta, se guardó los papeles en el bolso, cogió su móvil, sus llaves, y se fue sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró, respiré por primera vez en todo el día sin sentir que tenía una piedra en el pecho. Esa noche dormí solo, pero con la certeza de haber recuperado algo que creía perdido, el control. No se trataba de venganza, ni de orgullo, ni de castigarla. Se trataba de ponerle fin a una mentira que había vivido demasiado tiempo en mi propia casa, a plena luz, con la complicidad del silencio. Y esa complicidad, a partir de ese día, se terminó. Después de que se fuera, la casa se quedó tan silenciosa que por un momento me costó acostumbrarme. Era como si todo el ruido que había estado acumulando dentro durante esas semanas finalmente se hubiera disipado en el momento en que ella cruzó la puerta. No me sentí aliviado, ni liberado, ni tampoco triste. Sentí algo mucho más difícil de explicar, una mezcla de agotamiento físico y mental como si hubiera terminado una mudanza interminable que me obligó a cargar con cajas que no me correspondían. Me quedé sentado en el sofá durante una hora sin mirar el móvil, sin encender la televisión, sin pensar en nada concreto. Sabía que ya estaba todo dicho, que no quedaban preguntas ni respuestas, que las excusas habían perdido su valor y que lo que yo había hecho no había sido una explosión de rabia sino una decisión práctica que no admitía marcha atrás. El domingo por la mañana me levanté temprano y salí a caminar. No quería estar encerrado entre las paredes donde se había desmoronado mi vida en apenas una semana. Fui hasta un parque cercano, sin destino, solo caminando, viendo gente que paseaba como si el mundo no estuviera lleno de engaños. Durante el recorrido recordé escenas pequeñas que de pronto tenían otro significado. Una vez que Elena dijo que se le había estropeado el coche y que tuvo que tomar un taxi. Otra noche en la que supuestamente había tenido una cena con clientes pero regresó sin hambre. Momentos que en su día pasaron desapercibidos y que ahora, sabiendo todo lo que sabía, encajaban en una secuencia mucho más lógica y mucho más sucia. Lo peor no era que me hubiera engañado. Lo que más me dolía era que había tenido la capacidad de mirarme a la cara durante tanto tiempo y mantener la mentira sin que se le notara absolutamente nada. Había tenido que recibir una nota anónima para empezar a ver lo que siempre estuvo ahí. Me sentí estúpido, ingenuo, incluso cómplice de mi propia humillación. Volví a casa y empecé a recoger sus últimas cosas. No las toqué demasiado, solo las metí en un par de cajas que dejé junto a la puerta. Su madre había salido sin avisar, probablemente para evitar más conversaciones incómodas. Me dejó una nota corta en la cocina agradeciéndome que no le gritara a su hija y deseándome que pudiera pasar página. No le respondí. Esa tarde Elena volvió solo para recoger sus cosas. No hubo saludo ni intento de conversación. Entró con la llave que aún tenía, fue directa al dormitorio, revisó las cajas, comprobó que no faltaba nada y salió sin mirarme más que una sola vez, cuando ya estaba en la puerta. Se quedó unos segundos parada, como si esperara que le dijera algo, pero no lo hice. Cerró la puerta sin dramatismos. Ni un portazo, ni lágrimas, ni disculpas. Solo la confirmación silenciosa de que lo nuestro había terminado de una forma que ninguno de los dos habría imaginado cuando empezamos. El lunes fui a trabajar como cualquier otro día. No le conté a nadie lo que había pasado. No quería que mi historia se convirtiera en tema de conversación en la oficina. Solo necesitaba recuperar una rutina que me obligara a estar ocupado. Me concentré en tareas simples, evitando pensar demasiado, respondiendo correos, resolviendo problemas técnicos, hablando lo justo con mis compañeros. Fue casi como anestesiarme. Esa noche, ya en casa, me llegó un correo del abogado confirmando que el proceso de divorcio se había iniciado formalmente y que el siguiente paso sería la mediación para dividir los bienes. También me confirmó que ella ya había firmado los papeles, algo que me sorprendió por lo rápido,
aunque quizá no tanto considerando que ella sabía que no tenía margen para negociar nada. Había perdido la posición de ventaja en cuanto yo descubrí todo. Supongo que al firmar tan pronto solo intentaba salir del asunto con la menor exposición posible. El resto de la semana pasó entre trámites, visitas al banco, llamadas para cancelar cuentas conjuntas y muchas horas en silencio. Me preguntaron un par de veces por Elena y respondí con evasivas. No me apetecía justificar nada. Quería pasar ese proceso como quien arranca una tirita despacio pero sin detenerse. No sentía necesidad de hablar mal de ella ni de hacerme la víctima. Lo que había ocurrido era demasiado claro, demasiado directo, y no necesitaba adornos ni opiniones externas. Quienes la conocían podían pensar lo que quisieran. Yo ya tenía suficiente con lo que sabía. Una noche, casi al final de esa semana, me llamó un número desconocido. Contesté por reflejo, y era la esposa del amante de Elena. Me dijo su nombre, que no voy a repetir aquí, y me preguntó si podía hablar. Le dije que sí, aunque no sabía muy bien qué quería. Me agradeció que le hubiera enviado el sobre con los mensajes y me dijo que necesitaba confirmación de que no era una broma, que no era una venganza personal o una invención. Le aseguré que era real, que yo también lo había vivido y que comprendía perfectamente cómo se sentía. Se quedó callada unos segundos y luego me dijo que había echado a su marido de casa esa misma mañana. Que no había discutido, que simplemente le mostró los papeles y le pidió que se fuera. No quiso saber detalles, ni fechas, ni excusas. Solo le dijo que no tenía sentido compartir casa con alguien que había tomado tantas decisiones a espaldas de su familia. Me preguntó si yo pensaba que habían dejado de verse. Le dije que no tenía ni idea, pero que si ellos dos seguían viéndose, ahora lo harían sin el disfraz de la mentira. Me dijo que eso era lo que más le dolía, no que la hubieran engañado, sino que quizás ahora, sin obstáculos, pudieran estar juntos como si nada. Colgamos sin más. No intercambiamos pena ni consejos. Solo hablamos como dos personas que habían sido víctimas de la misma historia contada desde dos puntos distintos. No volví a saber de ella y tampoco sentí la necesidad de hacerlo. Esa llamada no me dio alivio, pero sí cerró la última parte que aún quedaba abierta. A partir de ahí, todo fue rutina. La venta del piso avanzó rápido porque ninguno de los dos quiso quedarse con él. Nos vimos 2 veces más para firmar documentos ante notario. En ambas ocasiones hablamos solo lo necesario, con un tono seco, neutral, como si estuviéramos negociando un traspaso de vehículo. No hubo reproches, ni disculpas, ni gestos de cariño. No lo necesitábamos. Ella sabía lo que había hecho y yo ya no tenía nada que decir. Cuando terminé de mudarme a mi nuevo piso, un estudio pequeño en el barrio de Carabanchel, sentí por primera vez en semanas una especie de silencio que no pesaba. Empecé a organizar mi vida sin tener que fingir que todo estaba bien. Compré muebles nuevos, cambié los horarios de mi rutina, incluso me apunté a un gimnasio para matar las horas muertas. Nadie me preguntaba por ella y yo tampoco hablaba del tema. No era por vergüenza, era porque simplemente había pasado página. Tardé tiempo en dejar de pensar en todo lo que ocurrió, pero poco a poco dejó de ser una presencia constante en mi cabeza. Lo que pasó con Elena no fue un accidente ni un error. Fue una serie de decisiones que ella tomó sin contar conmigo, y que yo respondí con la única decisión que tenía sentido: terminar todo antes de convertirme en alguien que tolera lo intolerable por comodidad o por miedo a empezar de nuevo. Hoy, si me preguntas qué aprendí de todo esto, te diría que uno no puede controlar lo que hacen los demás, pero sí puede decidir cómo reaccionar cuando todo se rompe. Yo reaccioné tarde, es cierto, pero cuando lo hice ya no me tembló el pulso. Y eso es lo único que me dejó tranquilo. No hice escándalos, no me rebajé a su nivel, no pedí explicaciones absurdas. Solo actué. Y eso,
Al final, fue lo que me permitió salir de todo esto con la cabeza en su sitio. No sé si algún día volveré a confiar en alguien de esa forma, ni siquiera me lo planteo todavía. Pero sí sé que no voy a tolerar nunca más una mentira que se instala en mi casa como si fuera parte del mobiliario. Si algo aprendí es que la primera señal, por pequeña que sea, siempre es el principio de algo más grande. Y que cuando uno siente que algo está mal, es porque seguramente lo está. Solo hace falta querer verlo.